Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tengan todos muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Saludos muy cordiales a Luis José Samayoa. Gracias por mantenernos bien informados desde muy tempranas horas de la mañana en este día lunes. Comenzamos el mes de abril, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y, por supuesto, recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas aquellas metas, todos aquellos objetivos puedan cumplirse. Venimos de un periodo electoral, sin duda alguna, de un periodo vacacional. Sin duda alguna, este es motivo para continuar esta semana con mucha más energía, con mucha más fuerza, siendo optimistas para la superación de todas aquellas expectativas que se tengan alrededor de sus proyectos. Así es que desde ya, bienvenidos a esta mañana de Diálogo 21. Nuestros invitados de hoy, para hacer una lectura de temas importantes del país, quiero darle la más cordial bienvenida a doña Mélida Villatoro, analista política, destacada mujer, desde luego conocedora de temas de país. Bienvenida, gracias por acompañarnos, doña Mélida. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días, Vladimir. Gracias. Qué gusto venir este lunes, ¿verdad? Sí. Después de una vacación. Abrir la semana, ¿verdad? Abrir la semana y a echarnos la palmadita y a seguirnos encomendando a Dios, ya que toda esta semana, en fin, toda la cuarentena hemos estado más o menos pensando en que Dios vive, que Cristo Jesús resucitó. Amén, así es, que ha resucitado. Gracias, bienvenido Vladimir Melara también, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias Ernesto por la invitación, un gusto poder estar aquí nuevamente y también compartir espacio con la señora Meli. Bueno, sin duda alguna hay temas importantes de coyuntura política que abordar con ustedes, a las cuales hemos estado acostumbrados en diferentes foros en los cuales han participado junto a este servidor. Pero es importante que hagamos una reflexión oportuna, como lo decía doña Mélida, del cierre del ciclo vacacional, en donde no solo se da, desde luego, esa parte recreativa necesaria que tenemos los salvadoreños, sino que también aspectos que tienen que ver con sucesos o acontecimientos. Han habido, digamos, de trascendencia y que ha llamado la atención casos como la niña el menor, ¿verdad?, que ha sido encontrado mutilado en el sector de la colonia Veranda, acá en Santa Tecla. Hemos tenido también el caso de un individuo que conduciendo tiene un accidente y se le encuentra dinero y se le encuentra una persona envuelta en sábana asesinada. En fin, de casos que de alguna manera dejan entrever y preguntarse, bueno, realmente, ¿qué está pasando en esta sociedad, no? Doña Mélida. Bueno, realmente son casos muy tristes, y en un contexto de tanta fe de los fieles en las procesiones, en las actividades de la iglesia, los cultos, las reflexiones de los pastores, sacerdotes. Pero bueno, a mí me preocupa la situación de la mamá, ¿verdad? De esta criatura. No sabemos si es niña o es niño. Sí, pero el tema de tener el valor a sangre fría de mutilar un bebé que ha nacido de sus entrañas, que ha crecido allí en su vientre y que a lo mejor fue fruto del amor, y aunque no, pero es una vida, es preocupante. Y yo diría que habría que revisar bien este caso, porque vaya a ser que sea una neurosis depresiva, ¿verdad? Después del parto. No sabemos las condiciones, pero de todo modo es bien dura, este golpe es bien duro, especialmente para nosotras, las mujeres, y los hombres también, y los que protegemos tanto la niñez desde el momento de la concepción. Es preocupante. Y el otro caso, qué terrible, ¿verdad? El señor que lleva al muertito, que según comentan es
un empleado de un restaurancito de por ahí de Quesalte, ¿verdad? Entonces el señor, si no tiene el accidente, no nos damos cuenta de que llevaba un muertito envuelto en sábana y además una gran cantidad de dinero y una bala de él, o solo la casulla quizás ya de la 9 milímetros. Entonces es preocupante, y si no hubiera chocado, ¿qué estaríamos pensando? Entonces, bueno, aquí sí pienso que hay que revisar bien, hay que hacer una investigación exhaustiva y llegar hasta las últimas investigaciones para deducir toda la responsabilidad, porque sí, más parece que es un caso de sicariato, ¿verdad? Que era como muy común cuando las pandillas estaban, o los terroristas estaban en todo su auge. Es bien preocupante, y hay un niño de 11 años que se suicidó. En fin, hay situaciones... Supuestamente por maltrato. Por maltrato. O sea, usted ha tocado 3 acontecimientos, o ha marcado 3 acontecimientos generados en el contexto de este periodo vacacional que nos deben de llamar mucho a la reflexión, y por eso quise abrirlo desde el punto de vista de, bueno, ¿qué está pasando en esta sociedad? Mire, es la descomposición. Este muchacho que llevaba a un cadáver, el dinero, este individuo, habría que hacer las investigaciones pertinentes, a ver qué dan, ¿no? El caso de la madre, como has tenido en el caso de Aranda, el caso de ese niño que se quedó en el patio tirado, ¿verdad? Y otra señora de Acajutla que va tomada con su niño en brazos, se le cae y pasa un carro y lo mata. O sea, son cosas bien fuertes, para hacer un estudio y una reflexión. Objeto de estudio. Yo pienso que en este momento que acabamos de pasar esta Semana Santa, o Semana Grande, o Semana Mayor, como le podamos llamar, de que las iglesias también nos ayuden, ¿verdad?, a agarrar conciencia con sus fieles. No, la iglesia no solo es para ir a comprar y vender, y rezar, es también para armar todo un trabajo de rescate moral, de rescate de los valores y los principios. Lo conversé con el pastor Toby Jr. Perfecto. Donde hablamos de ese tema en particular, y él ha sido una reflexión. Los sacerdotes no pueden estar aparte. Es bueno, claro, por supuesto. Hablo del caso que fue en él. Siempre he tenido también sacerdotes que también trasladan ese mensaje, ¿no?, de reconversión que debemos de tener. A ver, también así ligeramente sobre estos acontecimientos, para hablar de temas también que tienen cierta vinculación directamente, el régimen de excepción, los controles de seguridad. Vivimos de nuevo bajo ese mismo numeral de acciones en las cuales hay que reconocer que el régimen de excepción ha logrado generar condiciones diferentes a las que teníamos antes, pero hay ahí estas situaciones que también están paralelas, ¿no?, para ser estudiadas y visualizadas desde la perspectiva de ustedes que tienen el privilegio de poder estar acá en un espacio como este. A ver, Vladimir. Sí, gracias, Ernesto. Buenos días nuevamente. Mira, yo creo que justamente los periodos vacacionales siempre generan este tipo de eventos, ¿no?, a veces extraordinarios, sobre todo en temas de seguridad, en temas de la paz social, que generalmente pues se ve un poco pervertida yo creo que hasta cierto punto, por el tema de que esto es una vacación, pues incluso hasta las autoridades generalmente hacen una planificación especial para estos periodos, porque es natural de que casos de homicidio, casos de accidentes, casos por ejemplo, incluso desastres naturales pueden ocurrir en estos momentos. Es por eso que las autoridades se preparan. Pero yo creo de que al fin y al cabo nosotros lo que debemos de analizar es justamente la situación del estado social en el que nosotros nos encontramos. Es decir, cuál es la situación incluso mental de estas personas a las que están sometidas, para que puedan lograr cometer semejantes actos pues abominables. Entonces yo creo que este sí es un pequeño como llamado a nuestras autoridades, porque deben de mirar estos casos con lupa. Es decir, este deterioro mental que hay, porque por ejemplo yo no me atrevo ni a repetir lo que ha sucedido ahí en Caso Veranda, pero
es un tema de estudio, ¿no? Sí. Y yo sé que hay, me imagino, pues, profesionales de la psicología, psiquiatras y investigaciones policiales que obviamente... Correcto. Y otra de criminología, ¿no? Que tiene que ver con esa especialidad. Entonces, yo creo que... muy cauto también. Yo creo que ser muy cautos en el abordaje de estos temas. Correcto, yo creo que ahí es donde debemos de poner, como dicen, los puntos en la IES para ver qué ha pasado, ¿no? Qué es lo que ha generado esto. Y las autoridades también, en el marco de, digamos, del gobierno, de instituciones que están bajo su custodia, que se dedican justamente a ver la salud mental de la población, yo creo que deberían de poner un poco más de esfuerzo porque, es decir, no es un caso, digamos, aislado, que nunca ha sucedido. Hemos visto ya casos repetidos, lo que se mencionó acá también, la señora Amelia, del menor, lastimosamente, del supuesto suicidio. Y el caso también de este conductor que al parecer iba siendo perseguido por la policía y pues en el trámite pues logró colisionar aquí en el redondel de Quesaltepeque y se le descubrió más cosas, ¿no? De las que todos ya sabemos. Entonces yo creo que la salud mental en El Salvador es un tema del que debe de ser tratado muy seriamente, debe haber una política real para poder, digamos, un poco mitigar los efectos que tiene sobre la sociedad, sobre la mente de todos los hombres y mujeres de este país. Y sobre todo, por ejemplo, yo pongo en perspectiva el caso de la madre aquí, de la madre de este niño en Santa Tecla, en donde yo pregunto, es decir, ¿cuál es el seguimiento que el sistema de salud le da a las madres que recién han dado a luz a sus hijos? Es decir, el seguimiento psicológico que hay que darles, porque yo creo que todas las mujeres pueden coincidir en este tema, en el que hay un tema ahí emocional que las afecta luego de tener este parto. Entonces, las autoridades, y también yo creo que es un trabajo de la sociedad completa, ¿verdad? Sí. La familia también haciendo un juego importante con las autoridades en el soporte emocional para estas madres y así para todas las personas. Entonces, yo creo que ahí has es donde... apuntalado un elemento bien importante que tiene que ver precisamente con el rol, el papel que deben de jugar las instituciones para conocer y ver el trato, desde luego psicológico, de salud mental, temas que tienen que ver con el estado emocional de la población, especialmente de las madres. Incluso condiciones que pueden redundar en temas emocionales, por ejemplo, las condiciones económicas de las familias, es decir, en qué condiciones económicas una mujer da luz, porque se lleva a su niño después del sistema de salud, se lo entrega y llega a su hogar, pero se da cuenta que en su hogar no tiene pañales, no tiene leche para... El abandono de entonces, a lo mejor... Entonces, ese seguimiento que debería dársele a madre, yo creo que es importante, y yo creo que lamentablemente este caso puede ser, digamos, el inicio a un replanteamiento de las políticas para poder tratar. Fíjese que yo le agregaría... vivir en veranda no es de pobre, ¿verdad? Es gente de limitados recursos. Que creo que no tenga para los pañales, como tú lo decías. No. Aunque se dan algunos casos, pero fíjense que en el campo es... Sí, como dijo aquella telenovela, las mejores familias, ¿verdad? Suceden cosas, ¿no? Entonces es menos, fíjese, y aún en las capas medias, ¿verdad? Media baja, las mujeres son tan felices con sus hijos. Y sí le voy a decir, y les voy a decir a ustedes dos y a los hombres que nos escuchan, en este juega un papel importante el esposo. El padre, porque la neurosis posparto es normal. Creo que no hay mujer que no la tenga de diferentes niveles, que no la hayamos tenido, la hemos sentido. Pero aquí el papel importante de la familia. Entonces yo creo que además agregaría a lo que dice Vladimir el tema del papel fundamental de la familia. Estar atentos, si una mujer va a tener hijos, pues, imagínese estar embarazado, ¿verdad? O sea, una situación difícil. Después tener un hijo no es fácil, aunque tengamos el mejor hospital, la mejor partera o el mejor, bueno, lo mejor. Pero esto es una situación bien difícil que causa todo tipo. Entonces yo invitaría a la familia, a las iglesias. Fíjese que el Estado, más o menos el Ministerio de Salud y Fosalud está pendiente, por lo menos el territorio. Tienen programas de salud mental. Sí, tiene programas. Pero también está todo el proyecto que Nacer, Crecer y todo eso que complementa todo un tratamiento, todo un trabajo
desde la que por viene eso, desde por eso luego, digo yo, mire ahora qué importante que en el hospital de maternidad, Sí. donde sea, el papá puede entrar a acompañar Sí, hay muchos a la componentes mamá. que han cambiado un poquito Mire, esa... yo tuve mis hijos y lejos del tata, ¿ve? Sí. Porque cómo lo dejaban en ver a la claro. mujer que iba a parir, ¿ve? Claro. Entonces las cosas han ido como mejorando, pero de todos modos necesitamos darle más fuerza a la integración de la familia en todo momento. Interesante. Y hay otro elemento así rapidito, porque quiero, desde luego hay aspectos vinculantes, es el tema de los accidentes, ¿no?, que han ocurrido, y especialmente en el tema de los motociclistas, que creo que ahí hay un punto medular en todo esto, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado experiencias en las que casi nos hemos visto llevándonos de encuentro a motociclistas por, digamos, la forma en cómo conducen, que es bastante abusiva, lo voy a decir con nombre y apellido. Sí, mira, yo creo que curiosamente creo que fue el día jueves o viernes. ¿Te pasó algo parecido? Fui víctima cualquier parecido es pura coincidencia. Pero ya no es pura coincidencia. Pero no fue con motociclistas, sino que fue con otro vehículo. Sí. Pero yo creo, y yo le decía a mi esposa, esto, pues sí, en vacaciones esto se alteran más estos números, ¿verdad? Porque todos andamos fuera, todos andamos haciendo alguna visita a un familiar, y ir a comer algunas pupusas, ir a visitar algún centro de recreación, lo que sea. Pero yo creo que aquí hay sin duda, yo creo que las autoridades sí tienen una gran responsabilidad. Yo creo que debemos de ordenarnos una vez por todas. Y todos hemos sido testigos del aumento exponencial que han tenido los accidentes de tránsito y sobre todo las consecuencias, ¿no?, que esto ha ocasionado, es decir, todas esas muertes, todos esos daños materiales, incluso daños emocionales, porque cuando uno sufre un accidente de tránsito, uno sufre una crisis nerviosa y esto puede generar otro tipo de incidentes. Entonces, yo creo que las autoridades deben de poner mucho orden. Tú hacías una acotación sobre el tema de los motociclistas. Yo creo de que aún la educación del conductor todavía estamos, como dicen, en pañales. Yo creo que no hemos aprendido a realmente respetar el reglamento de tránsito, y yo creo que aquí hay un factor también que hay que discutirlo, y es el tema de somos una ciudad desordenada, y esta ciudad desordenada tiene esas características, ¿no? Tenemos una dimensión de los vehículos que andan en circulación. Una sobrepoblación vehicular. Es decir, tenemos demasiados vehículos circulando, demasiadas motos, y no tenemos la infraestructura vial no da abasto. Y también es un error, y también está comprobado, Ernesto, que pensar en que, bueno, hay 100.000 carros más, hay que construir más carreteras. Y está también comprobado de que eso no funciona. Yo creo que, y eso lo hemos platicado yo en otros espacios sobre estos temas ya un poco más técnicos, y es que yo creo que la solución sin duda es que nuestro sistema de transporte público mejore definitivamente. Debe de ser masivo, ¿no? Sí, ¿no? Y por ejemplo, masivo. A la señora Meli y a mí nos dé la iniciativa de decir, de dejar el carro y venir acá. No voy a ir a la entrevista en mi vehículo porque hay un transporte seguro, hay un sistema que me va a cuidar, que me va a llevar cerca de donde voy, y que no corro ningún tipo de riesgo. Entonces lo voy a utilizar. Has tocado ese tema que sin duda alguna debería de ser punto de agenda prioritaria. La policía, la policía ya capturó precisamente a la señora Ada Stephanie Mata, de 24 años, en esta residencial Veranda, Santa Tecla, La Libertad. Ella dio a luz a un niño, era un niño, entonces lo confirman. Lo asfixió y después lo mutiló con un cuchillo. Lanzó parte de los restos por las tuberías de Aguas Negras, y agentes policiales encontraron una pierna del recién nacido el sábado 30. Esto fue el sábado 30. De inmediato se desplegó un operativo que se dio a conocer, ¿se recuerdan? Ahí está la información, ahí está, por cierto, ahí está ya la publicación que se hace precisamente por parte de la Policía Nacional Civil. Ahora ella pues será procesada con todo el peso de la ley, de acuerdo a la misma información que la Policía Nacional Civil. Qué terrible. ¿Verdad? Hay que hacer las investigaciones pertinentes. Señores, sin duda alguna, el pasado 27 de marzo se cumplieron ya 2 años en el país
de tener el régimen de excepción, que tiene que ver precisamente con toda esa proyección, con toda esa, digamos, estadía que tiene actual el país en cuanto a la reducción del número de homicidios y el control de la delincuencia. Un paso importante que se resalta y destaca de una política de seguridad que hoy en día, sin duda alguna, merece también ser un abordaje de parte de ustedes. Doña Mérida. Sí, efectivamente, el régimen de excepción, como parte integral del programa general del Estado, nos ha traído bastante tranquilidad, bastante paz, ¿verdad? Por lo menos no estamos, las mamás ya no están pendientes de que en los institutos, a los tercer ciclo, van a llegar a reclutarle a sus hijos, porque eso ha sido lo más triste. Niños que han tenido que salir huyendo, niños que ya no salían de sus casas. O sea, y la paz que se respira es bastante amplia, a pesar de todas estas situaciones que implican reflexionar sobre otra temática, ¿verdad? Salud mental, el caso de los motociclistas, más capacitaciones, más orientaciones, mejor señalización en las carreteras, aunque también las carreteras buenas causan estragos, ¿verdad? Por ejemplo, esa calle para Santana, que es preciosa, pasando por el Claudia Larce y todo, pero hay accidentes terribles todos los días. En la calle entre el de Pío de Opico y Quesaltepeque, la carretera Quesalte, o sea, terrible realmente. Entonces, como que el progreso de esas, mejoría de esas carreteras causa también ganas de correr velozmente y llevan a las desgracias. Pero también yo pienso que con el tema de la seguridad está ligado a otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, que mejore la educación, que mejore la salud, que haya más medicina más cerca de las comunidades, especialmente las comunidades que han sufrido tanto el tema. Empleo, fundamentalmente. Que ha sido como la parte medular de la cual ha sido el énfasis del presidente, y lo hemos abordado con usted en otros foros. Tenemos que llevarlo, el empleo, más cerca, porque normalmente los muchachos que han buscado pertenecer a grupos terroristas ha sido porque su mamá ha vivido en violencia, porque no tiene para la comida, no tiene para la medicina, el niño se muere de diarrea, no lo atienden en la clínica, en fin. Entonces toda esta violencia generó otro tipo de violencia, que era pertenecer a un grupo donde él se sentía que podía resolver de otro modo las cosas, llevando dinero de las extorsiones, en fin. Entonces, hoy necesitamos que en cada comunidad, especialmente esas comunidades que están quedando limpias, baje el empleo, baje el trabajo, baje la condición de salud, bajen las escuelas, baje mejor educación, trabajadoras sociales, trabajadores sociales, atendiendo las enfermedades mentales y de referirlos a lugares propios para ir aliviando comunidad por comunidad, donde ha estado. O sea, no es simplemente que ella estuvo, ¿verdad? No, esto, por ejemplo, los niños que han quedado sin papás o sin mamá, o de los dos padres porque están en el SECOT, ¿qué vamos a hacer con estos muchachitos? Una buena pregunta, vamos a ver tu intervención, es porque ese es un buen elemento de partida que nos da para comprender a 2 años de haber implementado esta política. ¿Qué sigue? ¿Sí? ¿Qué sigue? Es una pregunta que nos deja doña Mérida. A ver. Vladimir, yo creo que con el tema del régimen de excepción, como dicen, ya llevamos 24 meses en los que ha sido prorrogado, ¿no?, el régimen. Yo creo que no hay que dejar de mencionarlo. Sin duda, el ambiente de seguridad es mucho mayor a lo que teníamos antes del 2022, incluso con el presidente de la República ya en funciones. Pero a mí lo que quizás donde yo puedo hacer la crítica es que después de 2 años yo lamento que no se haya avanzado realmente en una estructura, y siempre lo repito, en una estructura jurídica ya más formal que permita que el Estado salvadoreño pueda enfrentar esta crisis de seguridad en la que estamos. Y hablo yo en términos presentes porque la crisis de seguridad es latente. Si la crisis de seguridad no fuese latente, no hubiese, digo yo, la necesidad de estar aprobando o prorrogando un régimen de excepción
que según la Constitución es un tema pues fortuito, ¿no? Algo particular, porque hay una crisis, hay una emergencia, pero resulta que esta emergencia, yo creo que la misma prórroga nos está diciendo, nos mantenemos siempre en emergencia, ¿no? Estamos combatiendo esto de una manera excepcional. Y por eso es que yo lamento, porque la Constitución, y ya han habido muchos debates al respecto, pero habla de una prórroga, no habla de un estado de excepción. Bueno, que sería ilógico, ¿no? Y absurdo en un estado de excepción permanente, porque no se concibe así. Y entonces yo lamento que después de 2 años, después de tantas críticas, después de tantos señalamientos que se le ha hecho en el tema de el irrespeto que se ha hecho a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias que se han tenido, los casos de tortura dentro de estas cárceles y todo ese esquema que se enmarca en las críticas a esta, digamos, entre comillas, política de seguridad. Lamento que después de 2 años no se avance en un tema más formal, no haya una mesa incluso de diálogo nacional en que se pueda formar otra estructura jurídica que permita el combate. Yo no creo, y por eso es que lo decíamos antes de elecciones, que sin duda este es un elemento electorero, ¿no? Es decir, mantener el concepto de régimen de excepción para que los salvadoreños y salvadoreñas creyésemos de que sin esto el país se viene abajo, que para mí es un absurdo, porque claro que sí, yo creo que las condiciones jurídicas se pueden lograr de otra manera. ¿Se puede mantener vigente este sistema, este estado actual, sin necesidad de estar bajo ese régimen? Por supuesto, es por eso es que es necesario, y todos los abogados lo han dicho, es necesario que se avance en una estructura jurídica distinta. ¿Pero en qué varía y en quita? Yo a muchos abogados le he hecho esa pregunta, no estoy tratando la manera, pero me he preguntado cuál es la diferencia, si al final el que no debe nada teme. O sea. No, entiendo, pero voy al tema digamos, el régimen de excepción, ¿no? Que por supuesto la Constitución... Es una figura jurídica que ahí está. Lo permite, ahí está. Pero ¿por qué hacer uso de ese recurso que es una excepción, que es una eventualidad, una herramienta eventual que un gobierno en crisis utiliza? Pero ya tenemos 24 meses y no hemos avanzado ya, porque yo pregunto, ok, ¿qué tal que un día ya no se aprueba este régimen de excepción? Entonces el país, los salvadoreños y nuestra sociedad queda desnuda nuevamente ante el crimen. Entonces, ¿cómo es posible que después de 2 años nos estemos diciendo, si no se aprueba, vamos a quedar vulnerables ante la delincuencia? Interesante ese punto que plantea doña Amelia. No sé si tiene un complemento para debatir este punto. El sexto paso, ¿verdad? Que es la inclusión. El tema de la inclusión. Sí. El tema planteado, bueno, en la guerra estuvimos 10 años con régimen de excepción, ¿vea? Y nadie decía nada. Al contrario, lo aplaudían. Porque era más fácil para los dos bandos, ¿verdad? Hacer lo que querían hacer. Yo quizás con el régimen de excepción, el cáncer que teníamos en nuestro país era un cáncer mortal ya. El 80% o más quizás de la población estaba en manos de los terroristas. Ya no se podía salir. Yo me acuerdo que hace unos 40 años, las casas, por lo menos las de mis papás, eran abiertas con portones con sedazo en los pueblos, y cambió tanto que empezaron los muros y todo, primero por la guerrilla y los soldados, y después más grave porque tanto la guerrilla como los escuadrones de la muerte y los terroristas, sin juicios, ¿verdad? Sin nada, han hecho ajusticiamientos, han asesinado a débiles, han asesinado a indefensos, a gente que no ha podido defenderse, niños, jóvenes, mujeres, ancianos. Entonces el cáncer es duro, todavía está. Ayer andaba en no sé qué pueblito, en Soyapango y Lopango, renteando un muchacho, hoy sale en el X, y a los 3 toritos, que me encanta decir eso, a los 3 toritos, o sea, después, al final se convirtió en un lema, en un lema de alarma, es ¿no? Sinónimo de eficiencia. Sí, de denuncia, ¿no? 3 toritos después de necesidad. ¿Para cuándo los 3 toritos? Y después 3 toritos después ya es la eficiencia. Y fue capturado. Igual por donde yo vivo, les digo, han capturado gente terrible. ¿Verdad? Un día de estos capturaron a un muchacho que había llegado enfrente del parque de Joya de Serén, que todos los días llegan turistas nacionales e internacionales. Enfrente estaba un muchacho buscado hace mucho tiempo y no lo habían podido encontrar, pero llegó
y empezó a amenazar a la mamá porque no andaba para comer, están abatidos, no tienen para comer, entonces hay que seguirlo cercando hasta que su economía ya no sea tan fácil sostenerla. Entonces yo pienso que el régimen de excepción debe continuar siempre que sea necesario. Ok, pero para responder un poco la pregunta que hacías tú, era de que, bueno, vamos a depender de eso, que el día de mañana se quite y ya volvamos. Por eso yo estaba sugiriendo que las zonas donde se ha limpiado no se dejen sin resolver problemas de desempleo, problemas de trabajo, problemas de salud, problemas de educación, bajar a las comunidades, incluyéndolas, porque ¿qué pasaba con esas comunidades en Soyapango? Excluidas total del desarrollo. La pregunta es ¿hasta cuándo debe de seguir el régimen? Siempre que sea necesario. Mientras el cáncer no se termine, no puede. ¿No se habrá terminado entonces todavía? No, Ernesto. ¿Tú crees que no se terminó? Yo creo que es una contradicción, incluso con el discurso oficialista, porque el discurso oficialista nos pinta como el país más seguro, incluso hasta dicen del mundo. Entonces, ahí hay una contradicción. Bueno, si somos el más seguro, ¿cómo entonces que vivimos en un régimen de excepción? Ahí hay una contradicción jurídica e incluso dialéctica, porque no se puede. Entonces, definámonos, ¿no? O estamos seguros o no estamos seguros. Porque si ella me dice, la señora Villatoro me dice, necesitamos el régimen siempre, entonces, que sea necesario. Siempre que sea necesario, y como lo seguimos prorrogando, entonces automáticamente me está diciendo, seguimos en un país inseguro. Pero yo le diría, Vladimir, esto es un proceso, usted sabe los procesos, ¿verdad? Entonces, esto de sanarnos de este cáncer ha sido un proceso, y estamos en proceso. Y primero Dios, pues, que lleguemos al momento en que ya no tengamos necesidad del régimen, pero mientras tanto no podemos, lo que usted dice, dejar solo al pueblo, porque no se sabe defender. Si es así como usted lo plantea, y que yo estoy muy de acuerdo en el tema que es un proceso, esto no es de la noche a la mañana, entonces quitémonos del discurso que este país es el más seguro, porque entonces no es el más seguro de Latinoamérica. Pero en comparación con Honduras, papá. No, por supuesto. En comparación con Guatemala, con Costa Rica. Compare, si es que hay que usar los comparativos. Es que yo siempre ocupo yo no sé si da el tiempo, pero siempre ocupo este ejemplo. Cuando uno va a buscar una vivienda, fíjese, y yo ando buscando, uno lo que busca es seguridad y un ambiente tranquilo, pero yo voy a buscar 2 viviendas, ¿no? Y voy a visitar 2 casas, y voy a una residencial en la que veo que todas las casas tienen esas cercas de seguridad, todas las casas tienen cámaras de seguridad, todas las casas tienen, incluso hay un policía fuera del portón, y todo el tema es, incluso no veo juguetes de los chicos en cochera, pero voy a la otra residencial y veo que no hay cercos de seguridad, no hay cámaras de vigilancia, la bicicleta está en la cochera. Yo digo, ¿cuál es entonces realmente la zona más segura? Yo creo que es en la que están los juguetes de los chicos. Claro. Me voy a ir a un elemento bien importante que creo que con ambos también le hemos abordado. Yo creo que la población debe de saberlo hoy en la mañana en este programa, que así como usted bien decía, después de esto, ¿qué viene, no? Así es. Viene un nuevo modelo de administración local que tiene que ver mucho con los gobiernos locales. Una reforma dentro de la administración pública y municipal. Bien, hablando de reformas, podemos hacer un abordaje también en ese mismo contexto de la reforma constitucional, de la que se está hablando muchísimo hoy en día. Pero bueno, hay otro tema que subyace, o mejor dicho, que está ahí, y que tiene que ver con la administración de los gobiernos locales. ¿Qué papel van a jugar ahora frente a ese reto que tienen, no solo de administrar la complejidad de un municipio, sino que del resto que se adhieren ahora como distritos? Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:03. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, día lunes, en el inicio del mes de abril, sin duda alguna también. Una parte elemental que hay que resaltar en este mismo contexto en la cual cerramos un ciclo vacacional con estos hechos lamentables, el caso de este niño que también supuestamente se suicidó en el Cantón El Carmen, era un pequeño de 11 años, de
acuerdo a la información que se tenía, los lugareños manifiestan que era maltratado por sus padres, pero eso de alguna manera son los hechos que parten el alma a cualquiera, pero hay que esperar a ver el resultado de las investigaciones, pero no tiene por qué quedarse acá. Seguimos con nuestros invitados esta mañana, Vladimir Lara y doña Mélida Villatoro, un poco en debate el factor por el cual es importante ver qué viene ahora por delante después de tener la implementación de un régimen a lo largo de 2 años en el país, conocer sus resultados y ahora saber cómo va a ser el trabajo que van a desarrollar los gobiernos locales frente a esa parte de administración compleja que no solo contiene un municipio, sino que ahora la adhesión de más distritos como tal, ¿no? Creo que ahí hay un reto importante. La pregunta es cómo harán los alcaldes para administrar los municipios. Si no podían con uno, ahora qué harán cuando tienen más, ¿no? Sí, a ver, mira, vamos a ver. Sí, ese tema yo creo que es crucial en los próximos días porque al menos yo creo que hay una buena parte de la gente que entiende que el desarrollo local es fundamental, sobre todo para este país, bueno, que es tan pequeño, ¿no? Yo creo que años anteriores se había avanzado tanto en el tema de la descentralización y lastimosamente hoy estamos viviendo un retroceso tan frustrante porque se había avanzado en el tema de que los alcaldes y los consejos municipales habían encontrado una especie de autonomía en el que incluso tenían una relación muy directa con los ciudadanos que ellos gobernaban, ¿no? En cada uno de los municipios. Aquí hay 2 temas, 3 temas creo que son fundamentales. El primero, el tema administrativo. Yo creo que hay todavía mucha información, o sea, hay una gran incertidumbre sobre cómo ahora los consejos municipales van a poder organizarse administrativamente para poder gobernar estos distritos que se les suman, ¿no? Ahora a su municipio. El otro tema que sin duda para mí también es el más clave es el tema del financiamiento. Ahora, cómo también los alcaldes y los consejos municipales van a poder dar respuestas a las necesidades que hay en todos estos municipios, en todos estos distritos. Y también, sin duda, la representatividad que van a tener ahora los ciudadanos de estos municipios. ¿En qué sentido? Antes, antes cuando, por ejemplo, en alguna colonia, alguna comunidad había una necesidad, inmediatamente se iba, al menos aquí en San Salvador, al distrito, ¿verdad? Y el distrito lo elevaba al Consejo Municipal. Ahora imagínense para una necesidad. Este mismo ciudadano de San Salvador lo va a elevar al distrito. El distrito, a lo que era antes el distrito, hoy no sé cómo le van a llamar a los distritos, pero bueno, lo llamaba a esta oficina, digamos, de zonal, digamos. Ahora lo va a levantar al distrito y después este distrito lo va a tener que llevar al Consejo Municipal. Es decir, le hemos aumentado una burocracia a los sistemas de relación y dinamismo que había entre el Consejo Municipal y los ciudadanos del municipio, que yo no sé cómo es que van a poder dar respuesta. O sea, lo llaman burocracia, es decir... Por supuesto, una burocracia y han quitado casi que de raíz el tema, los avances que se tenían en la descentralización. Y voy a dar un ejemplo claro, que incluso sin esta nueva configuración ya les está sucediendo. Aquí en San Salvador hay una cantidad de parques que fueron forrados de lámina celeste que hasta el momento, yo creo que ya van casi un poco, ya llegando a los 2 años y medio, y hasta el momento no se les ha puesto mano a la obra. Imagínense eso en la configuración anterior. Ahora en la nueva configuración que tenemos, ¿de qué manera este alcalde de San Salvador va a poder darle solución a la construcción, remodelación de estos parques? Y te voy a dar un ejemplo. Está el parque El Roble del Distrito 2, está el parque que está a la par del Ministerio de Hacienda, incluso el parque Simón Bolívar, que no le han puesto ni siquiera una libra de cemento a esas aceras dentro. Es decir, un abandono total. Y les queda un mes, doña Mélida. Un abandono total. Y mi pregunta es, ¿y por qué fueron a forrar y a poner esa mampara de lámina celeste? Vuelvo a lo mismo. Ellos están utilizando el marketing para creer de que ahí se estaba haciendo una obra, pero como dicen, las cosas caen por su propio peso. Luego de 3 años, esos parques que laminaron y les pusieron la mampara con lámina celeste, hasta el día de ahora, hoy lunes 1 de abril del 2024, no tienen ni el 5% de avance. Esa es la realidad en la que van a enfrentarse. Vladimir habla de burocracia, doña Mélida, que no es más que una organización regulada por normas que establecen
un orden, digamos, racional para distribuir y gestionar asuntos meramente propios y en este caso públicos. Hay un antecedente histórico. En la época de la guerra y civil, los alcaldes fueron asesinados por el FMLN, o RP, RN, FPL, con cualquier organización. Y se fueron desnaturalizando los municipios, a tal grado que hubo municipios, por ejemplo en Morazán, que asesinaron más de 10 alcaldes, los del RP. Entonces, el gobierno o el Estado poco a poco fue reestructurando esta situación. Hubo un plan que se llamaba CONARA, plan de reconstrucción, botaban un puente, este plan a través de los consejos municipales nombrados por el presidente Duarte en ese entonces, ni siquiera en elecciones, ¿verdad? O sea, fue una emergencia. Entonces, pero también decirles que las alcaldías, los consejos municipales nunca fueron plurales, gracias a Dios hoy son plurales. Y los consejos municipales no tenían fondos, era sin fondos, el único impuesto que les llegaba era el del café. Yo siempre luché porque les llegara el de la gasolina, el del combustible, en fin. Pero hubo un momento en que había que reforzarlos y nace el FODES, ¿verdad? Desgraciadamente, Vladimir, el FODES destruyó la moral de los alcaldes y de todos los partidos políticos, ¿verdad? La moral de los consejos municipales. Yo me acuerdo en un ¿En qué pueblo, sentido la destruyó? Porque el ¿Positivo dinero, o negativo? Negativo. Fíjese que el FODES nace para reforzar, porque no tenían impuestos. Sí, mira, apenitas lo de los servicios, pero apenitas, no crea. Y el impuesto es una miseria, que es aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Político. Si el municipio era de tal partido, no le ponían el impuesto. O sea, mire, eso se manejó, y yo era diputada, se manejó de una manera política, incorrecto, ¿va? Porque hoy debe ser técnico, muy técnico, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a los haberes de los municipios. Entonces, con el FODES se empieza para el FODES para desarrollar esos municipios, para darle fuerza. Pero ¿qué pasó? Mal manejo de ese FODES, alcaldes que compraban el mejor carro del año, el mejor Nissan, bueno, en fin, entonces viene técnicamente, Vladimir, hay que centralizar otra vez, porque el gobierno de Duarte descentralizó educación, salud, los municipios, pero hubo que centralizar nuevamente para ordenar ese desajuste, ¿verdad? Ese mal manejo de los fondos. ¿Cree que vuelva el FODES hoy por la necesidad? Porque yo no sé hay quienes cómo piensan, se va a y lo hemos llamar. debatido con ustedes Yo no sé cómo se va a llamar, pero que hay necesidad de inyectar a los consejos municipales, hay necesidad. Que el mal logrado triunfo electoral que tuvieron algunos alcaldes fue precisamente por la falta de dinero. No, y la respuesta, mire, ese es achaque. Se recuerda que ese es un tema que lo hemos debatido en otro pero es achaque, foro, ¿no? Mire, a ver, tienen la palabra. Sí, la señora Villatoro ha dicho algo que es una realidad. Es decir, los municipios necesitan inyección. Inyección. Lo necesitan. Entonces van a volver al FODES, pero con otro nombre. Póngale. ¿Pero por qué? O sea, ahí es donde voy yo. Porque es un estudio técnico. Pero la necesidad de inyección de financiamiento a los municipios, por ejemplo, a los pequeños, imagínate ahí en Oriente, a Namoroso, una especie de eso, que no tienen dónde. Sí lo necesitan. Que hoy le van a llamar con otro nombre. Bueno, entonces es otra seña de la hipocresía política que hay. ¿Por qué? Porque lo que quieren es solamente destruir los conceptos que habían antes para venir a hacer lo mismo, pero ponerle otro nombre. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. La DOM. Yo pregunto ahora, ¿y el papel del Fovial en estos momentos cuál es? ¿Por qué se ha destruido el Fovial? Espérame. En cuestión de equilibrio, yo te voy a decir, porque lo he conversado, no pretendiendo asumir la defensa, porque no me corresponde, pero he visto muchos proyectos que han establecido desde la DOM, por ejemplo, hoy que pero en detrimento en el oriente del país. En detrimento de mucho. No, y el Fovial, las carreteras secundarias, yo le puedo poner ejemplos. No, pero en detrimento. No estoy asumiendo la defensa, solo por cuestiones de equilibrio, ¿no? Ni yo tampoco, pero yo he visto el Fovial trabajar en Morazán. Pero es que miren, pero es que ustedes me dicen la DOM, pero por lógica, si le quitamos todo el FODES a los municipios. No se le quita el todo, Vladimir. Se le dejó el 1.5%. Para funcionamiento, porque pero también el 1.5%. Mire, pero ese fue un ganguerismo y aumentando. Pero lo que les quiero decir, el protagonismo de la DOM se debe justamente al retiro del financiamiento del FODES
a la cartera de ellos. Eso es sencillo, eso es lo que se hizo. Sí. Entonces, ahora, incluso ahora mismo, las calles y avenidas estas que son secundarias, perdonen, pero se les acabó el cochinito. Hoy la DOM algunos proyectos tiene, y si no, veamos el ejemplo del Mercado San Miguelito. Otro proyecto que duerme el sueño de los justos, y nos venden y nos están vendiendo de que aquí se está construyendo a diestra y siniestra, cuando la realidad es esta: el dinero ya no hay, la DOM ya se acabó el dinerito que le habían dado, y por eso es que los proyectos ya pararon. Es decir, fue el parecido a una obra por día que realizó el presidente de la República cuando fue alcalde. Yo recuerdo, si nosotros estábamos cerca del consejo, ese fue Molina. Cuando empezó a pavimentar. Armando Molina. Empezó a pavimentar pasajes, pero de repente se le acabó. Es decir, por eso voy a lo técnico. Hay que saber organizar las finanzas de los municipios. Claro. Pero de esta manera en la que estamos, vamos directo al fracaso. Sí, no, yo soy optimista. Y yo no sé la fuente que usted tiene para sostener que la DOM se ha terminado su dinerito. No sé la fuente. Si así fuera es preocupante, pero yo no conozco esa fuente. El punto es que ahora, por la concentración de municipios, ahora distritos, van a tener que hacer otro tipo de administración local. Completamente de acuerdo que este país va a resolver los problemas de abajo para arriba, de lo local a lo nacional. Entonces le tenemos que apostar, pero que los alcaldes se porten bien. Pero señora Mélida, lograr ese desarrollo centralizando es una lógica, yo creo que errónea. No, Vladimir, mire, mi lógica es que hay que fortalecer el municipalismo, ¿verdad? Pero con estas reformas electorales lo que han hecho es destruir el municipalismo. No. Lo que pasa es que estaba pulverizado, Vladimir. Yo le digo, mire, atomizado. En concreto, señora Mélida, lo que han hecho es centralizar, no descentralizar. Es centralización. Okay, pero la centralización es en sentido contrario del desarrollo local. Eso está comprobado aquí y en la China. Mire, lo vamos a ver, porque ahorita está empezando. No, si ya se ha visto en diferentes países, no de Latinoamérica, sino que del mundo entero. Es decir, en todos los países se ha comprobado que la descentralización es la que ayuda a que el desarrollo local logre realmente un horizonte. Lo repito, lo que le hemos sumado aquí ha sido burocracia y menos financiamiento. Si en este momento el alcalde Durán tiene abandonado esos parques, ahora se imaginan que le han sumado el trabajo de Ayutuxtepeque, de Mexicanos, de Ciudad Delgado, de Cuscatancingo. ¿Cómo va a ser? Sí. Pobre consejo municipal que no. Entonces sí estamos de acuerdo de que lo que han hecho es sumarle burocracia, y eso va a ir lógicamente en detrimento del desarrollo local. No hay fórmula que vaya a cambiar esto que estamos teniendo. Por supuesto, no hay que ser pesimista. Sí. Yo ahí estoy de acuerdo con usted. Hay que tener expectativas de que vamos a poder avanzar. Por el bien de nuestro pueblo. Sí, pero eso en el ideario, pero en las prácticas, si yo lo que estoy viendo es que les quitan el FODE, hacen reformas electorales para reducir los municipios. Es casi un pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo algunos alcaldes han seguido con obras? Han resuelto problemas de sus pueblitos, de sus ciudades. Entonces es una gran contradicción, porque mire, los alcaldes araganes no han salido adelante. Pero no es contradicción, porque tuvimos ejemplos ahí en Oriente donde las alcaldías cerraban a las 2, 3 de la tarde porque no podían seguir funcionando. Donde hay alcaldías en Oriente, justamente en el municipio de Morazán, donde tienen una deuda con la suministradora de energía eléctrica. Es decir, se ha visto el detrimento. Ahora, si hablamos por supuesto de los municipios como Antiguo Cuscatlán, San Salvador, por supuesto, porque ellos sí tienen fuentes. Yo le estoy hablando de Jocoro, por ejemplo, de Corinto, pueblos donde yo voy, la gente ha resuelto. Por eso es que lo que pasa es que la DOM han sido creativos. No, lo que pasa es que la DOM, de alguna u otra manera, por supuesto, ese fue el planteamiento que se hizo. No, ahora ustedes no van a tocar el dinero. Hoy la DOM, en equipo con los consejos municipales, van a llevar a cabo estos proyectos. Vladimir, entonces, ¿sabe cuál fue el error de los alcaldes? De todos los alcaldes. Nunca le han consultado a las comunidades cuáles son sus prioridades. El alcalde le dijo a la DOM, haga 3 carpetas, y vinieron los alcaldes, hicieron carpetas
Bueno, han deshecho pavimentadas que estaban buenas, pues entonces mala administración de los alcaldes. Ok, veamos esta pregunta. Buenos días, una pregunta para sus panelistas. ¿Qué pasa con la construcción de mercados como el Escalón, San Miguelito y la ex biblioteca? Era lo que decía Vladimir, ¿verdad? Que están pendientes esas hay construcciones. Avance. Están parados, es decir, están parados, esos proyectos están parados. Están parados. Es sencillo, no hay financiamiento, o sea, no hay otra respuesta. O sea, el dinerito se acabó. Yo sostengo que están parados, ¿verdad? Pues sí, pero no sé por qué. A ver, yo trabajo en ese rubro. Cuando sí, no avanza, bueno, tú eres profesional cuando en el no área de avanza o es porque no tengo financiamiento o porque el propietario del proyecto me ha dicho hasta aquí, ¿verdad? O tienes un litigio jurídico. Pues sí. Acuérdate que ahí hay también, creo que en el caso de San Miguelito. Hay un litigio. Creo que hay un problema jurídico. Y el Escalón también no lo sé. Pero ese problema jurídico tiene nombre y es indicios de corrupción, porque al parecer les dieron los proyectos pero les dieron proyectos. Que lo resuelvan. Por eso le digo. Entonces entramos en esa dinámica que dijeron que no iban a hacer las cosas iguales a los partidos anteriores, pero al parecer esos proyectos se los habían adjudicado a personeros de Nuevas Ideas. Entonces, claro, la Corte de Cuentas ha hecho algunos señalamientos. Entonces, a eso es lo que nos enfrentamos, ¿verdad? A este tipo de corrupción, a este tipo de burocracia que hay, y sin duda yo creo que la negligencia está presente en cada uno de esos proyectos. Pero ahí están. Pero mire, Vladimir, no hay manera de defenderlos. Yo no estoy defendiendo, Vladimir, yo soy muy profesional y muy objetiva, además soy de este país y quiero mi país. Todos queremos lo mejor para este país. Quiero lo mejor, pero yo voy a estar observando. Yo le digo, a través de las ADESCO, a través de las comunidades, voy a estar observando a ver si ahora los alcaldes van a resolver. Ok, ¿verdad? Me quedo todavía con el sabor de seguir conociendo el análisis de ustedes. Les agradezco muchísimo, Vladimir, gracias por habernos acompañado y estar siempre atentos a nuestras invitaciones. Doña Mélida también, muchísimas gracias por estar con nosotros, la vemos más tarde, ¿verdad? Nos vemos más tarde, muchas gracias por la invitación y me le da un abrazo a la ministra de Turismo, tan linda, tan trabajadora, va a contarnos ahora grandes éxitos de este país lindo. Yo no sé quién es ella, solo sé que es imparable. Nadie la detiene. Muchas gracias. Si la molesto, que es imparable, le digo yo a ella. Muchas gracias a todas las yo se la saludo. Voy con ella después de esta pausa. Gracias, 7:23. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a Luis Ernesto Mendoza por esa importante información a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre esa sintonía que usted nos presta a esta hora y vamos a la segunda parte del programa a hacer un balance de todo el trabajo que se ha llevado a cabo en los diferentes centros turísticos del país, como también hemos sido impactados precisamente por el ingreso de muchos turistas. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Turismo, Morena Valdés. Gracias por acompañarnos, nos volvemos a ver, ¿verdad? Gracias, Ernesto. Yo le dije que íbamos a regresar para hacer un balance, así que aquí estamos. Mil gracias a todos aquellos que hicieron turismo interno, pero sobre todo turismo responsable, porque eso es lo que estábamos buscando en todas estas vacaciones de Semana Santa. Así es, en efecto. Yo recuerdo que para poder un poco poner en el contexto, la última vez en el inicio del periodo vacacional que nos reunimos, ver si se cumplieron las expectativas que había en algún momento. Una valoración en general. Sí, contarle que sí. Bueno, nosotros hasta el sábado que tuvimos el cierre, por ahí teníamos los datos, ya íbamos en un 98% de nuestra meta. Teníamos 126,000 visitantes internacionales que iban a ingresar y solo el sábado ya teníamos 124,000 visitantes internacionales, sobre todo de Guatemala, Estados Unidos, Honduras y de otros países. Así que justo cerramos ahora como a eso de las 9 de la mañana, porque todavía tenemos ingresos tanto de visitantes en los sitios recreativos públicos que llegan hasta las 12 de la noche, como también en ingreso de fronteras. Así que ahora vamos a estar dando a mediodía ya el dato final. Ahí están los datos, 124,000 visitantes. De los cuales hablamos, sí. Exactamente. Una cosa bien importante decir que en toda la vacación se mantuvo un incremento versus el año 2023. Por ejemplo,
ejemplo, aquí estamos viendo que tenemos un 30% más que el año 2023 en ingreso de visitantes hasta el sábado 30 de marzo. Y en turismo nacional tuvimos 1.3 millones de visitantes en sitios turísticos públicos, culturales, naturales y en el centro histórico un 47%. Quiero decirles que se mantuvo ese porcentaje entre 47 y más del 50% de que nos han visitado en los sitios públicos. Y aquí vemos la necesidad que tienen todos de ser esparcimiento. Ya escuchaba a tus invitados anteriores que hablaban precisamente de la salud mental. La salud mental precisamente lo podemos obtener a través del esparcimiento, y los sitios turísticos públicos juegan un papel importante. En cuanto a visitantes en los sitios y establecimientos turísticos privados, tuvimos un porcentaje de incremento de un 9%, y aquí es bien interesante este dato. Quiere decir que la gente ya encuentra más sitios públicos para visitar y visita más los sitios públicos, y eso tiene que ver también con la seguridad. Es lo que hablaba también, lo que hablaban sus invitados en el bloque anterior, es decir, la gente está buscando más porque se siente más segura. Entonces, y obviamente también los sitios nuevos nos han permitido también que lleguen más visitantes, pero eso no quiere decir que no hayan llegado a los otros sitios en todo el interior del país. Sí, porque no hay ningún reporte de hechos delincuenciales, más allá de lo cotidiano que pudo haberse dado. Bueno, lo triste de los casos que mencionábamos de los niños, ¿verdad? Así es. De eso que es lamentable, pero que no traza un eje directamente relacionado con... Pero eso tiene que ver, ¿verdad?, con la responsabilidad. Y no sé si se recuerda que yo enfaticé muchísimo, cuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes cuando nos vimos al inicio, y a nuestros adultos mayores, porque nos está pasando esto, que hay un descuido, y obviamente por eso es que estamos insistiendo con todas las autoridades de que acatemos las indicaciones, cuidemos a los niños, niñas y adolescentes, porque estamos saliendo más. Y obviamente lo decía en otra entrevista también el director de Protección Civil, por ejemplo, han habido más detenciones de conductores peligrosos, el doble. Entonces, ¿por qué? Porque ahora estamos teniendo más control también. La gente se siente más segura, sale más, pero también es como, yo les digo a todos los del equipo, es como revelarnos ante las autoridades ya en esto, ¿verdad? Claro. Entonces, de hecho, decía el director de Protección Civil hace unos minutos en un reporte, decía de que pese a que han tenido accidentes de tránsito, la mayoría no han sido no hay muertes por cuestiones por personas en estado de ebriedad. El tema de muertes, ese es un elemento bien importante. Precisamente por eso, porque ha habido más control. Más controles, pero entonces, lamentablemente, nuestra ciudadanía está acostumbrada a que si no hay una multa o si no hay otra cosa, necesitamos la coerción. No hacemos caso. Sí, entonces, la coerción para de alguna manera eso no debería ser así, sino que nosotros deberíamos ser responsables, prevenir, etcétera. Entonces, nosotros desde turismo lo que hacemos es prevenir y campañas de sensibilización, sobre todo en todo nuestro sector turístico, desde hoteles, restaurantes, transporte turístico, guías turísticos. Entonces el portafolio que se le ofreció fue completo. Así es, fue completo. Fue completado, perdón. Yo creo que eso es lo que quiero ver. Fue llenado por esas expectativas. Esas expectativas, y lo más seguro es que superemos meta. Y como digo, toda la vacación se mantuvo ese porcentaje de crecimiento en el verso del año 2023, tomando en cuenta que 2023 fue un año exitoso. Por eso fuimos catalogados como uno de los destinos turísticos que más crecimos en el año 2023, y vamos con esa tendencia. Ahora, el gran reto, y yo sí quiero enfatizarlo aquí, es que hemos recibido más, yo voy a decirlo, oportunidades de mejora en todo el territorio nacional. Justamente ayer me escribía un familiar mío y me decía, fuimos a Oriente, y si bien es cierto, en las playas nada que envidiar a ningún otro lugar, pero tuvimos estas oportunidades de mejora. Aquí estamos viendo también todo lo que se hizo desde los parques del Instituto Salvadoreño de Turismo. Felicitar a Enia Guiñada, su presidente, y a todo su equipo, porque de verdad hubo una gran variedad de actividades, por ejemplo en Sunset Park, en el Parque de Aventuras Surf City Walter T. Denninger, también en la Puerta del Diablo, en el Parque Natural Balboa. Justamente este fin de semana tuvimos a la banda El Salvador deleitando a todos los visitantes que llegaron al Parque Natural Balboa y a la Puerta del Diablo. También estuvimos con varias actividades, por ejemplo en la Costa del Sol, que tuvimos el Beach Soccer, que felicidades al presidente Don Loren de Lindes, Yamil Bukele, y a todo su equipo, porque la verdad fue un éxito. Estuvimos ahí presenciando a nuestras selecciones
competiciones de fútbol de playa, tanto femenino como masculino. La femenina quedó en segundo lugar, por si usted no lo sabía, orgullosas de todo lo que se ha logrado también ahí. Estamos viendo el estadio ahí en la Costa del Sol, nada que envidiarlo. Nos lo decía precisamente el directivo de la Beach Soccer, que es un español. Nosotros tenemos ganas de hacer un mundial de playa aquí en El Salvador porque ya tienen todas las condiciones, pero obviamente todavía tenemos que mejorar todo lo que está alrededor de la cadena de valor del sector turístico, y eso tiene que ver con infraestructura turística básica, pero sobre todo también con la capacitación y el fortalecimiento del talento humano para dar un mejor servicio al cliente, y además de eso también poder ir equilibrando la oferta y demanda que estamos teniendo en estos momentos. Ministra, hay sin duda alguna de versiones a versiones, ¿no? Así es. Y eso lo hablábamos extra cámara. Cuénteme un poquito los retos o los desafíos a los cuales se puede traducir, a lo mejor una denuncia, una queja o algo que a lo mejor usted, como cariñosamente lo he dicho, usted es la ministra imparable de recorrer su trabajo permanente, ha logrado percibir de la población. Sí, como le decía, desde el principio de la entrevista y extra cámara, ha habido de todo. Ha habido comentarios positivos, gente que incluso del sector turístico que me ha dicho nunca habíamos visto una temporada tan alta, además de eso más oferta turística, y sobre todo en el sector público que antes no lo había, y entonces pude hacer más guiado turístico en ciertos lugares, o pude ir con mi tour operadora con un grupo ya sea de extranjeros o nacionales. Yo creo que la oportunidad de mejora que tenemos en el sector es sin duda el mejorar la infraestructura turística, y eso en el sector público y en el sector privado, porque lo decía el presidente precisamente en todo este desarrollo, decía, este país, la demanda creció tanto que obviamente nadie se ocupó por el sector turismo, pero entonces estamos obviamente ofreciéndole a todos estos visitantes una oferta que era de años anteriores. Entonces ahora hemos tenido más inversión en la infraestructura turística pública, como por ejemplo nuevos sitios públicos, que por eso todo el mundo va a la Vinaes, todo el mundo va a Puerta del Diablo, al Sunset Park, al Parque de Aventura Surf City Walter Tilo Danger. O sea, están buscando todos esos lugares de esparcimiento, y tiene que ver con la salud mental, pero debemos mejorar la infraestructura, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales. Una de las cosas un gran reto que tenemos, ¿verdad? De que si vamos a hacer infraestructura, cuidemos nuestro medio ambiente, introducción de agua potable, buena distribución de energía eléctrica. Tuve varias oportunidades de mejora con el tema de la distribución de energía eléctrica, no solo en la zona costero marina, sino también en la zona rosa, en otras partes en donde sabemos que el turismo creció en esa temporada alta. Ok, es interesante eso. Me dicen que tenemos una pregunta ya que formulan nuestros televidentes. Recuerden nuestro número de WhatsApp, ahí está en la parte inferior de la pantalla de su televisor, ahí va a aparecer, para que usted aproveche el espacio siempre utilizando el canon del respeto, obviamente, para formular las preguntas, porque es importante de alguna manera como esta que tenemos ahí. Buen día, Ernesto, y también a la ministra, se le saluda. Dice una pregunta: ¿por qué las playas de Occidente no tienen el mismo desarrollo que las del centro y oriente del país? Siento que esa pregunta era, ¿sí? ya usted le mandó a decir a un televidente, vaya, pregúntele eso a la ministra. ¿Por qué oriente? Yo soy de oriente, ministra. No, pero se pregunta por las de Occidente también. A ver, decir que estamos trabajando en toda la zona costero marina. Yo sé que a veces sienten que no se le da tanta atención como se le da, por ejemplo, a Surf City 1, a Surf City 2, pero sí estamos trabajando. Incluso vamos con un proyecto grande que va con una operación de préstamo del CAF, precisamente en las playas de Sonsonate. También recuerde que, por ejemplo, se intervino el área natural protegida de Los Almendros, que esto lo administra el Ministerio de Medio Ambiente, que también ahí se le está dando un mantenimiento. Es decir, sí estamos trabajando con varios ítems. Precisamente estuvimos con los lancheros de la zona occidental, en donde le dimos implementos precisamente para que puedan hacer su trabajo, porque eso es bien importante también para, por ejemplo, chalecos, por ejemplo, todo lo que el chito de las lanchas, para que ellos puedan ofrecer mejor los tours, etcétera. La verdad que estamos trabajando también con todo el tema de limpieza de playas. Veo que nos están preguntando sobre el tema tenemos otra pregunta, veamos, pues. Entonces dice: feliz inicio de semana. Las
playas quedan totalmente sucias después de vacaciones. ¿Hay algún programa de saneamiento interesante también? Bueno, decirles que nosotros precisamente estuvimos trabajando en conjunto con todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, también estuvimos trabajando con centros penales, con reos en confianza, toda la temporada, y vamos a seguir trabajando post temporada, porque realmente era lo que decíamos cuando al inicio de la vacación: por favor, no botemos la basura no solo en los sitios turísticos, sino que también en las calles, en nuestras ciudades, etcétera, porque todo va a nuestros ríos, lagos, lagunas y mar. Así que nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero de nada nos va a servir. Yo, bueno, estuve recorriendo varios destinos turísticos, y justo llevaba a unos señores en un pick-up adelante, y desde el niño hasta la abuelita botaban bolsas y todo. La verdad, da una tristeza. Hay un es este tema cultural que de verdad nosotros estamos trabajando en conjunto con campañas de sensibilización. Felicitar a aquellas ADESCOs, lo que decía la señora Villatoro, felicitar a aquellas ADESCOs, aquellas comunidades que se unen. Precisamente veía que, por ejemplo, la ADESCO de Playa El Tunco estaría haciendo limpieza precisamente esta semana. Nosotros hemos estado haciendo también recolección de desechos sólidos, apoyando también a las municipalidades, porque no se da abasto con el tema de la basura. La verdad que es un tema que estamos trabajando en conjunto, pero que sí tiene que ver muchísimo con nuestra cultura. Ok, veamos, voy a hacer una pausa, pero hay otra pregunta, me dicen, y la quiero dejar planteada, y dice de la siguiente manera. ¿Quién vigila la elaboración de alimentos? Hubo muchos intoxicados por mal manejo de esto. Es un reto importante en esa materia. Todo lo que hemos venido hablando, se recuerda que todas las cosas que yo decía, que el turismo tiene que ver con el resultado de una sociedad. Decir el amigo que nos escribió sobre esta pregunta es el Ministerio de Salud, y en conjunto nosotros estamos trabajando en inspecciones de salud en todos aquellos sitios que dan el servicio de alimentación. Así que si usted tiene precisamente identificado algún sitio en donde se intoxicó alguna persona, por favor escríbanos a nuestras redes, porque nosotros estamos haciendo esas inspecciones, porque es importante, como decía, poder hacer un buen servicio, y tiene que ver con la inocuidad de alimentos. Y sobre todo también porque es importante que cada establecimiento reúna las condiciones sanitarias para elaborar los productos, y que de esta manera pues sus clientes se vayan satisfechos, contentos para regresar. Y yo creo que ese es el elemento importante en esto. Voy a hacer una pausa, 7:43, no me cambie y regresamos con más. Excelente. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ministra, sin duda alguna es importante ver y categorizar aspectos que tienen que ver con cifras en comparación con lo que en Centroamérica tenemos. Logramos de alguna manera superar las expectativas en esa materia de ser un factor de atracción versus a lo que tenemos de competencia, que son países de la región que también tienen lo suyo, ¿no? Bueno, contar que en el año 2023 nosotros fuimos el país centroamericano que más ingreso de visitantes tuvimos, con 3.4 millones de visitantes. La verdad, un gran logro, muy orgullosa también de todo lo que se ha alcanzado. Decir que esto no se había visto en todos estos años anteriores. Hemos ganado precisamente en ese dato ingreso de visitantes a Costa Rica y Panamá. Solo nos supera de la región República Dominicana, que siempre ha sido un líder en el sector turístico. Ellos recibieron alrededor de 10 millones de visitantes. Precisamente nosotros estamos trabajando en varias cosas con República Dominicana para tener como ese intercambio de experiencias de las buenas prácticas que podemos tener precisamente entre los países, y ahí estamos también nosotros dándole las buenas prácticas que también hemos tenido, porque muchos nos ven como ese caso de éxito que a través precisamente de la implementación de programas contra la inseguridad que vivíamos nos ha venido más turismo. Prueba de ello es que nosotros en los próximos días de abril vamos a ser sede de la Feria Centroamericana, que es insignia para nosotros, porque precisamente desde el año 2019 no se hace
la Central America, el Travel Market. Eso va a ser también un antes y un después. Nosotros somos los pioneros después del COVID de tener esta feria presencial, así que vamos a tener a más de 80 turoperadores provenientes de Estados Unidos y de Europa aquí en El Salvador, y van a venir todos nuestros países centroamericanos, amigos, hermanos centroamericanos aquí en El Salvador a ofrecer sus servicios y también ver de qué manera hacemos una oferta del multidestino que es Centroamérica ya. Estamos bien posicionados entonces en este tema, ¿no? Eso es lo más importante, que reconocer que, y en el tema de divisas, que obviamente representa un hito muy importante, ya me dio las cifras en términos de números usted. Sí. Digamos, ¿cómo se está trabajando, digamos, la proyección para este año y sobre todo este quinquenio hoy con este nuevo factor de elección y reelección que ha tenido el nuevo gobierno, ¿no? Bueno, nosotros para este año estamos proyectando alrededor de 3.8 millones de visitantes, equivalente a más de 3.800 millones de dólares en ingresos de divisas, siendo el sector turístico uno de los pilares fundamentales del Producto Interno Bruto. Es decir, que nosotros hemos pasado del año 2019 al año 2023 de representar en el año 2019 un 5, un 6% del Producto Interno Bruto a pasar a un 11% de representación del Producto Interno Bruto en el año 2023. Eso dice mucho de lo que también se ha generado. Hemos generado más de 300,000 empleos entre directos e indirectos. Somos el país que más ha crecido, pero obviamente ese crecimiento implica grandes retos, voy a insistir, como todo el tema de infraestructura turística pública básica, como servicios turísticos de calidad, fortalecimiento de nuestro talento humano, el tema de la limpieza de nuestros destinos turísticos, de la basura, que por eso nosotros estamos trabajando en conjunto con todas las otras instituciones para sensibilizar y también a todos nuestros empresarios turísticos. Esta semana estuvimos con unas campañas de limpieza y además de eso con campañas de comunicación en donde sensibilizamos a la población acerca de cuidar nuestros destinos. Les invito a todos a que vean nuestras redes sociales, y también nosotros hemos estado invirtiendo no solo desde el Ministerio de Turismo, sino que el Ministerio de Medio Ambiente y todas las instituciones con el tema de hacer turismo sostenible. Ahí veo por ahí que nos preguntan por qué no hacemos campañas. Sí, hacemos campañas de sensibilización. Hay campañas de sensibilización. Dice la pregunta, perdón, ¿por qué no vemos campañas de sensibilización a la población para no ensuciar las playas? Las hacemos, y de verdad también las comunidades y los empresarios las están haciendo, pero es que si ustedes ven los datos, hemos duplicado precisamente el ingreso de visitantes en todos nuestros destinos turísticos. Es increíble, o sea, la gente de verdad está llegando a todos nuestros sitios turísticos públicos. Claro. Entonces, hacer toda esa campaña de concientización, sensibilización. Nosotros en los sitios turísticos estamos haciendo limpieza, les decimos cuando entre, por favor, no, por ejemplo en el Parque de Aventuras Sur City Walter Tiroden va un guía y un guarda recursos diciéndole no podemos botar basura. Los Chorros estuvo también bajo esa misma... Full, exactamente. Y full, por cierto. Estuvo full y... No es turicentro, son parques recreativos. Ajá, aprendí, muy bien, ¿verdad? Gracias. Ok. Buenos días, dice la pregunta, me la pueden poner en pantalla, por favor. Vamos a ver, dice, se pide a la población no ensuciar las playas, pero no hay basureros también donde depositar. Sí, el complemento de la Sí, hay basureros, ¿no? Y a veces están los basureros y la gente tira la basura. Sí. De verdad. Es que es una cuestión de cultura, ¿no? Y hay que sensibilizar. Yo quiero ser enfática en eso, porque nosotros, por ejemplo, en el complejo turístico del Puerto de la Libertad tenemos basureros precisamente según la normativa de los destinos turísticos sostenibles. Y es increíble que a veces está a la par una persona, porque ahí vendemos paletas, por ejemplo, con la bolsita de la paleta, a la par está el basurero y bota la basura. Entonces, un día yo le dije, precisamente, aquí está señora, aquí está el basurero, hágame el favor, etcétera, y se quedó así como decimos nosotros, así como apenada, ¿verdad? Entonces, y dice, sí, tiene razón. Entonces, definitivamente es algo cultural y de verdad es una de nuestras prioridades de poder estar trabajando en conjunto con todas las instituciones, con todas las entidades, con las comunidades en el tema de la sensibilización. Voy a hacer una pausa cuando regresemos, ministra, y por cierto va concatenado con esta pregunta que también formulan los televidentes, y es ¿cuál es la expectativa que tiene usted en cuanto a esa planificación de trabajo, especialmente con estos nuevos gobiernos locales, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar en el oriente del país y vi mucho emprendedurismo local. Ojo, oiga, emprendedurismo local. A mí me parece que eso es muy bonito, pero también
se necesita de un cuerpo institucional que apoye una política como la que ustedes tienen en términos nacionales, pero también locales. ¿Cuál es la expectativa que se tiene? Ahí está la pregunta que teníamos, que por cierto estaba relacionada con este tema, si la podemos poner de nuevo. Dice, ¿qué rol juegan los alcaldes en cada uno de los planes, ministra? Ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto. Gracias por estar con nosotros. Volvemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué rol juegan las alcaldías en cada uno de los planes, ministra? Y tiene que ver precisamente con el ejemplo que ponía. Qué bueno, porque a nivel local hay muchos que emprenden, pero necesitan también de un espaldarazo, de una solidaridad más allá de lo institucional local, para poder de alguna manera desarrollar esa parte que creo que es elemental, ¿no? Qué bien que nos hacen esa pregunta y este ejemplo que usted daba. Nosotros, por ejemplo, ahora en estas vacaciones de Semana Santa tenemos el complejo turístico del Puerto de la Libertad, que es administrado por la Corporación Salvadoreña de Turismo, y precisamente hicimos una prueba piloto en cuanto a artesanos que están emprendiendo, precisamente ahora que está llegando más personas a este sitio turístico, que se pudieran colocar de una manera ordenada ahí precisamente en el complejo. Y precisamente ayer le decía a mi equipo que lo felicitaba, porque precisamente los artesanos me escribieron a través de mi red de Instagram, me decían gracias por darnos la oportunidad, y esta es una buena también una buena estrategia para poder hacer que estos emprendedores también se formalicen, se acerquen a la Comisión Nacional de Micro y Pequeña Empresa, con AMIPE, y puedan hacer también ese plan de fortalecimiento para que puedan dar precisamente ese servicio de calidad. Aquí vemos, por ejemplo, imágenes de la Puerta del Diablo. Ahí también decir que en todos los parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo hay también arrendatarias que no solo venden comida típica, sino que también hay artesanos. Se hace también una mesa de artesanos o de emprendedores, no solo en sitios como la Puerta del Diablo, sino como Cerro Verde y otros sitios turísticos. Es decir, nosotros estamos precisamente trabajando de la mano todas las instituciones para ver de qué manera se le da también esa inserción al formalismo a todos estos emprendedores que necesitan también un apoyo y un cuerpo, como lo que usted decía fuera de cámara. Y lo otro también, decir el papel y el rol que juega con AMIPE, y que nosotros los acercamos también precisamente a ellos para que puedan fortalecer sus capacidades de negocio, su modelo de negocio, porque eso es importantísimo. Entonces, aquí viene todo un círculo virtuoso. Un andamiaje exactamente, porque acciones, precisamente, ¿no? Un emprendedor que vende comida típica tiene que saber que tiene que haber una inocuidad en la alimentación. Entonces ahí viene y vamos con el Ministerio de Salud y le enseñamos que por vender comida típica en un pequeño negocio no quiere decir que seamos sucios, que no podamos manejar el tema del agua o la inocuidad de los alimentos. Entonces definitivamente son, como decía usted fuera de cámara, poco a poco, paso a paso, pero debemos ir rápido porque la demanda que nos está viniendo es muchísimo más alta incluso de lo que nosotros hemos proyectado en este año. Incluso vamos creciendo más rápido de lo que imaginábamos y lo que habíamos estimado precisamente para este final de año, y el turismo sigue creciendo. Yo veía muchos posts en redes sociales de personas que, por ejemplo, sobre todo nuestra querida diáspora, que yo sé que ven muchísimo este programa, insisto, está viniendo y claro que encuentro un país que ha renacido y que obviamente para ellos, si lo comparan con la economía de Estados Unidos, es muchísimo más barato El Salvador. Entonces, son actores importantes en la promoción de lo que aquí tenemos. Ellos postean todo y colocan y ahí va. Y además recomiendan, entonces vienen con sus amigos estadounidenses o el de turista otras fue más ligado a nuestra, digamos, familiaridad o también turismo. No, está viniendo. Porque vi un turista que no tiene nada que ver y que venía a El Salvador porque quiere conocerlo. De Nicaragua, Honduras, de fin. Sí, decir que desde el inicio del año estamos teniendo ingresos de visitantes internacionales de todos los países de la región, pero sobre todo Estados Unidos, de Canadá, también de Sudamérica y también de y no Europa. Necesariamente porque tienen familiares acá, sino que quieren conocer El Salvador. Exactamente, porque además El Salvador está
siendo está posicionada, por ejemplo, en revistas internacionales. Estuvimos en el New York Times, en Lonely Planet, como uno de los destinos recomendados en el año 2023. Sigue recomendándolo con varios otros destinos, pero entonces ahora el gran reto es poder dar ese servicio de calidad, cuidar nuestro medio ambiente. Yo voy a ser bien enfática con esto, porque de verdad el turismo tiene y está ligado al 100% con la sostenibilidad medioambiental. El tema de la basura, que voy a insistir también con ese tema, y también responderle al amigo que nos escribió cuál es el rol de la alcaldía. La alcaldía es el que está por ley a cargo del manejo de desechos sólidos, pero como decía al principio de esta entrevista, es tanto lo que estamos generando que les estamos apoyando nosotros, sobre todo en esas temporadas altas, pero depende muchísimo de nuestra cultura ciudadana a la hora de hacer turismo y de verdad hacer turismo sostenible. Bueno, y un hecho con el cual cerramos esta reflexión, de la cual yo siempre me he sentido muy identificado, porque creo que uno de los principales, digamos, componentes de la cual el salvadoreño debe de apostarle para considerar que es nuestro petróleo salvadoreño es el turismo. Así es. O sea, hay cosas muy artesanales que representan hechos que pueden ser muy atractivos para alguien que necesite salir de lo común y salir a pasear a un pueblo y desarrollar muchas actividades que le permitan también llevar dinero a muchas familias locales. Yo creo que es importante eso, y por eso yo resalté que 2 o 3 emprendedurismo en mis visitas en las que se oriente a ciertos pueblos, y eso me llenó de mucha satisfacción. Creo que es importante. Este es un círculo virtuoso que solo lo vamos a lograr que se complemente y cierre de manera satisfactoria cuando hagamos turismo sostenible. Yo voy a insistir con eso y les agradezco, de verdad, les agradecemos todas sus oportunidades de mejora. Escríbanos en nuestras redes sociales, identifiquen, por ejemplo, el lugar del amigo que dice que se intoxicaron, o donde había basura, o donde ven cualquier oportunidad de mejora que nosotros podamos implementar con todos los establecimientos turísticos. A nosotros nos han colocado varias quejas de establecimientos turísticos que no dieron un buen servicio, entonces hablamos con los empresarios, porque aquí no pierde el empresario, pierde El Salvador, porque si un turista no va contento o esa experiencia no fue buena, no le vuelve a llegar. No vuelve a llegar, y entonces este crecimiento que estamos teniendo sostenido se nos va a ir. Así que definitivamente hay que colaborar todos. Aquí todos somos anfitriones, como dice nuestra campaña, Tierra de Anfitriones. Así que precisamente ojalá por todo el apoyo, que vayamos con todo este crecimiento sostenido y seamos buenos turistas. Así es, le agradezco muchísimo a ustedes también la atención bajo esa reflexión última que hacíamos sobre la necesidad de estar siempre actualizados y abiertos a sugerencias. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.